El viernes, el Tribunal en lo Criminal 2 de la ciudad de La Plata dictó una sentencia que reconoce como crimen de odio a la identidad de género la desaparición y asesinato de Tehuel de la Torre, un caso que tuvo mucha cobertura mediática en su momento. Es un caso que estuvo en la televisión nacional, es un caso que ahora también se convierte en un caso importante, histórico, a partir de esta sentencia. Invitamos a Gonzalo Bordón Pablos, de la Asociación Civil Somos Diverses, abogado, activista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, por darle el espacio a que podamos hablar de estos temas, ¿no? Gonzalo, queremos entender Sí. por qué es histórica esta sentencia. Esta sentencia, bueno, primero, cualquier sentencia que califique una conducta de un crimen de odio hacia una persona LGBTIQ+, y que lo encuadren en ese tipo penal ya es histórico porque hay muy pocas en nuestro país. Existe, por ejemplo, un registro de crímenes de odio que lo llevan asociaciones civiles nomás, pero que no se condice para nada con el registro que lleva la justicia de casos que se califican con esa conducta. En general terminan bajo otros tipos penales o impunes, ¿no es cierto? Entonces, la justicia tiene menos casos, menos casos registrados. Claro, uno entra, por ejemplo, a las estadísticas de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que ellos llevan un registro de muertes violentas de mujeres y disidencias, y si vos comparás con el registro que llevan las asociaciones, se llama Observatorio de Crímenes de Odio de la Argentina, es muchísimo más los casos. De hecho, hay uno cada 3 días aproximadamente en nuestro país. Todos los años se emite un nuevo informe de los crímenes reportados en el año anterior. Pero son reportes que los vamos llevando a las organizaciones sociales. Eso traducido a la cantidad de sentencias de la justicia es muchísimo menos. Entonces, cada vez que un tribunal decide calificar a estos crímenes como crímenes de odio dentro del artículo 80, inciso 4 del Código Penal, para nosotros ya es un logro y es histórico. Y este caso es aún más particular porque es la primera vez que se habla de una masculinidad trans. Claro. Los otros casos siempre fueron de mujeres trans. Y también es paradigmático porque no se encontró el cuerpo, ¿sí? Es un caso en donde hasta ahora sigue desaparecido Tehuel, exactamente. ¿Sobre qué lo condenan? ¿Sobre qué condenan a, tengo acá el nombre, a uno de los muchachos, Luis Alberto Ramos, claro, que le había ofrecido trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, son dos imputados, ¿sí? Uno es Ramos y el otro es Montes, Oscar Montes, ¿sí? Ellos tienen un sistema procesal penal distinto al que tenemos acá en la provincia de Misiones. La provincia de Buenos Aires. Exactamente. Que le permite optar por qué tipo de juicio quiere. Si quiere un juicio oral y público o si quieren optar por un juicio por jurado. En este caso, los imputados tomaron estrategias de defensa distintas y Montes optó por el juicio por jurado, que va a ser más adelante. Más adelante, claro. Entonces se fijó fecha de debate el primer juicio oral y público para Ramos, con un tribunal colegiado, y ellos llegan a esta sentencia, ¿no es cierto? La característica que tienen los crímenes de odio es justamente la prueba del odio, ¿sí? Por ahí es más fácil probar cuando, no sé, una agravante es por el uso de arma. Bueno, tenés el arma, está secuestrada el arma y no hay mucho más que probar, digamos, ¿no? No hay una discusión muy doctrinaria en ese sentido. Te mato solamente porque no estoy de acuerdo con tu identidad de género. Exactamente. ¿Eso es un crimen de odio? El crimen de odio es, sí, la aversión que te genera la identidad de género disidente de esa persona o la orientación sexual. El inciso 4 del Código Penal agrava las conductas desde hace muchísimos años, claro, agravada por el odio racial o religioso, ¿sí? Y a partir del año 2014, que se hace una reforma del Código Penal, que se incorporan las figuras del femicidio, etcétera, también se incorporan las agravantes a los crímenes de odio contra la comunidad LGBT y hablan de odio de género, a la orientación sexual, a la identidad de género o expresión de la víctima. El tema es que ese elemento odio es un elemento subjetivo del autor. Claro. Que muchas veces es no difícil. Es algo tangible que vos lo puedas exactamente. ¿Cómo traer probás el como odio? Prueba, claro. Y bueno, y hay toda una serie de doctrina muy moderna y que hay poco escrito sobre eso. Pocos penalistas abordan la cuestión del odio
en los casos de las personas LGBTIQ+, hay mucho escrito de odio racial, hay mucho escrito de odio religioso, pero en este campo hay muy poco escrito, ¿sí? Y acá en este caso el tribunal hizo un muy buen abordaje. Por ejemplo, dentro de las pruebas están restos de tela quemada de ropa que pertenecía a Tehuel en la casa de Ramos, que fue el último. O sea, las pruebas del asesinato Exactamente. Existen, hay pruebas. Después también se encontró el teléfono del celular de Tehuel quemado, o sea que también hubo como un intento de cubrir esa borrar las huellas. Exactamente. Y también habían manchas de sangre en la pared y en ropas de Tehuel, o sea que hay clara evidencia que hubo violencia física o incluso la muerte, porque las pruebas dieron, los peritajes dieron el 99,99% de certeza que era sangre de Tehuel. Bueno, y después ellos alegan la prueba del odio porque en la pericia que se le hace al celular se encuentran conversaciones entre Tehuel y Ramos, en las cuales queda evidenciado que muchas veces Ramos se dirigía hacia Tehuel de manera femenina, ¿sí? Sabemos que un varón trans es una persona que nació con un sexo biológico femenino, claro, y luego su autopercepción del género hace que cambie, rectifique su documento, su manera de vestirse hacia una masculinidad. Entonces, la manera de faltarle el respeto, de tratarle de una manera indigna a una persona trans, en este caso a un varón trans, es tratarle en femenino, ¿no? Eso fue previo a un Eso fue previo al encuentro, claro. Ellos tenían como una conversación en la cual Tehuel tenía que ir hasta la casa de Ramos para hablar sobre este trabajo de mozo, claro, que iba a tener Tehuel. Bueno, también los informes socioambientales de Ramos en el barrio no eran para nada buenos, de hecho tenía como un alias de El Loco del Cuchillo. Es una persona que ya tiene antecedentes penales, de hecho en esta sentencia se lo declara reincidente, y también hablan de que Tehuel fue un chico que sufrió discriminación en diversos ámbitos de su vida, escolar, laboral, ni hablar. De hecho era una persona trans en busca de trabajo, como la mayoría de las personas trans. Con todo lo que implica eso, en ¿no es nuestro cierto? país, exactamente. Entonces el tribunal hace un abordaje con perspectiva en diversidad de esto, ¿no? Que eso está buenísimo, y logran determinar la prueba del odio en esta sentencia. Algo que es genial porque en muchos casos la prueba del odio está, pero el tribunal no tiene esa perspectiva y dice, no, acá yo no veo odio, veo otra figura o no ve ninguna figura, digamos, ¿no? Así que para nosotros es un logro importante que sienta un precedente en la jurisprudencia argentina. ¿Y ese precedente tiene más pena, menos pena? ¿Por qué es tan importante? ¿Desde lo simbólico o también es importante desde lo judicial? Mira, en este caso las dos cosas. Por ejemplo, hay otros casos, como por ejemplo el caso de Evelyn Rojas en Misiones, que es simbólico que reconozcan el inciso 4. ¿Por qué es simbólico? Porque sí se han probado y se han confirmado en el Superior Tribunal de Justicia otros incisos con pena de prisión perpetua. Y en nuestro país no existen las reagravantes penales como sí existen en otros sistemas penales. Por ejemplo, a veces escuchamos noticias en Estados Unidos de criminales que son condenados a 300 años de prisión porque ellos tienen una suma aritmética de máximos en el caso de concursos de delito. En nuestro país no, o sea, la pena de prisión perpetua es lo máximo, por más que tu hecho haya encuadrado en distintas calificaciones legales, no te van a dar más que eso, ¿no? En esos casos no hay problema cuando cae la calificación del odio. En el caso de Tehuel era la única agravante que existía. O sea, si cae la agravante de odio, no solo cae desde lo simbólico, en decir a la comunidad LGBT no les estamos protegiendo o no estamos usando este tipo penal que el legislador quiso poner para una protección especial, sino que además la pena se reduce al homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años. O sea que cambia también en ese sentido. Por eso es importante el encuadre. Aunque te invitamos para hablar del caso Tehuel sin dejar de lado, y si te quiero llevar al caso de Evelyn que mencionaste, si hay alguna otra información, volvemos a algún otro dato, volvemos a lo de Tehuel, pero también hay novedades con respecto a ese caso acá en la provincia. Ustedes como activistas van siguiendo, vos sos abogado, exactamente, van siguiendo estos temas, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, acompañamos a la familia de Evelyn Rojas desde el primer momento del hecho y
El caso de Evelyn tuvo avances y retrocesos en la justicia misionera. De hecho, durante la instrucción de la causa, en la investigación de la causa, la querella familiar planteó elevar, que la causa se investigue como un crimen de odio contra una mujer trans, y en el requerimiento de elevación a juicio se pide que se lo encuadre en ese tipo penal, y tanto el juez de instrucción como la fiscal, que tiene a su cargo, digamos, la acusación, dijeron de que no había pruebas del odio que hagan encuadrar al caso en el 80 inciso 4. Esto se elevó que era un crimen común. Exactamente. No sé si común, porque sí hablan del agravante por el vínculo que existía entre Da Silva y Evelyn, y también hablan de femicidio, o sea que reconocen por lo menos que Evelyn era una mujer, una feminidad, claro, y que se agrava por el contexto de violencia de género en el cual ella vivía, ¿no?, respecto a Da Silva. Y cuando se eleva al Tribunal Penal 1 de la ciudad de Posadas, el fiscal del Tribunal Penal, que es distinto al de instrucción, tiene la posibilidad en nuestro sistema de pedir una ampliación en el caso de que él considere que los hechos y las pruebas no se condicen con la calificación legal con la que vino desde la instrucción. Entonces, en uso de esa facultad, él pide la ampliación de la imputación y pide no solamente el inciso 1 y 11, sino que también que se amplíe la acusación al inciso 4. Entonces, a él lo indagan nuevamente por ese inciso y se desarrolla el debate oral en ese sentido, y después el Tribunal Penal 1, por mayoría, no por unanimidad, porque hubo una jueza que votó en disidencia, decide condenar a Da Silva por los 3 incisos, ¿no?, el 1, el 4 y el 11, o sea que consideró un crimen de odio agravado por la identidad de género de mujer trans de Evelyn. El abogado defensor presenta o sea, ahí avanzamos un poco, creo que fue la tercera o cuarta sentencia de crimen de odio en toda la Argentina. Y después de eso, el abogado defensor del imputado presenta un recurso de casación, se eleva al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, y hace un mes y medio atrás aproximadamente, el Superior Tribunal decide casar únicamente, confirma el 1 y el 11, y decide casar parcialmente la sentencia, eliminando la prueba del odio, ¿no? O sea, eliminando el inciso 4, que es la agravante de odio, por entender de que no fue un crimen de odio. Inclusive hay como un retroceso en la perspectiva que se le viene dando a este tipo de crímenes, que hace muchos años se dejó de hablar de crimen pasional. Sí, sí, claro. Típico se recomienda en todas las capacitaciones de ley, claro, Micaela, todo, que se deje de romantizar la violencia de género y las violencias hacia las mujeres y las disidencias. Y acá el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones vuelve a romantizar y a decir que había una especie de vínculo entre ellos, entre Evelyn y el agresor, y que por lo tanto alguien que tenía un vínculo sexual no te puede odiar, ¿sí? Claro. No te puede matar por odio. Y obviando todas las pruebas que había de insultos que hacía Da Silva hacia Evelyn, tratándolo de en masculino, no sé si puedo decir las palabras, pero le decía puto sucio, ¿qué te querés hacer la mujer si sos un hombre? La insultaba adelante de sus familiares, de sus amigos, de otras compañeras de Evelyn, y los elementos que él dejó en el lugar del hecho también fueron significativos, porque él la mata a golpes a Evelyn, le rompe el cráneo. De hecho, la autopsia dice que muere por rotura de cráneo. O sea, ¿cuánto odio tiene una persona para... No fue, se le escapó un cuchillazo o un disparo. Le rompió el cráneo a golpes, ¿sí? Claro. La deja desnuda con su parte genital expuesta, digamos, algo que también nos incomodó mucho a los activistas, porque rápidamente se esparcieron las fotos de la escena del crimen, algo que no debería pasar. Algo tan común en la justicia argentina, misionera. Y al otro día de los hechos, muchos teníamos en nuestros celulares fotos que no queríamos ver de la víctima de Evelyn, porque también ese morbo, ¿no?, del cuerpo trans, de ver a la trans asesinada. Y también la firma del autor de, mira, te dejo expuesta esta genitalidad porque sé qué es lo que te va a molestar o lo que no te gustaría que se vea, ¿no? Claro. Y después algo crucial fue que el homicida le cortó el pelo a Evelyn. Vos no necesitas cortarle el pelo a alguien para matarle, o sea, no es un motivo del dolo homicida. Hay una sucesión claramente de odio ahí. Es una prueba del odio a la identidad de género de ella. Quienes la conocían a Evelyn sabían
que tenía un pelazo largo, que se lo recuidaba, que era el signo de su feminidad, ¿no es cierto? Ella no tenía intervenciones quirúrgicas, era una chica trans de clase baja, donde sus signos de feminidad eran su vestimenta y su pelo largo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta, o sea, que hay una prueba del odio hacia su feminidad, hacia su identidad trans. Bueno, todo eso no vio el Superior Tribunal de Justicia, dijo que ellos tenían un vínculo y que por lo tanto... No hay odio, no sí, podría haber habido odio. Quien es tu novio no puede odiarte, básicamente, y quitan esa agravante. Al quitar ese agravante, otra vez, ¿es simbólico o hay algún impacto en la pena? No, no hay ningún impacto en la pena porque sigue siendo una pena de prisión perpetua, pero bueno, como hablábamos recién, sí es simbólico en el sentido de que nosotros decimos que cuando cometen un crimen de odio contra alguien de la comunidad LGBT, además de que hay una víctima directa, también hay muchas víctimas indirectas y secundarias, porque la verdad que cuando yo me entero de que le golpean a una pareja de gays, no sé, en pleno Palermo, como ha sucedido, sí. Y a mí me da miedo irme con mi novio y estar de la mano o darme besos en público, como sí lo hacen muchas otras parejas hetero, porque la verdad que quiero ir a pasar un buen rato y no quiero tener un problema con alguien. Entonces como hay un mensaje a todo el colectivo de esto te va a pasar si siguen haciendo esto, claro. si se siguen visibilizando, si se siguen mostrando como son, ¿no? Imagínate que de última las personas homosexuales podemos no mostrar afecto a nuestras parejas en público, pero una persona trans, ¿cómo hace para no mostrar que es trans? ¿Sí? Desde el momento en que pisa un pie en la calle, es víctima de todos los prejuicios y bullying y discriminación que tiene una sociedad que no acepta a las disidencias sexogenéricas, digamos. Claro. ¿No? Entonces, y que se potencia con esto. Es muy importante, ¿cierto? para nosotros fue un logro muy importante que el legislador diga, bueno, tenemos acá una comunidad especialmente vulnerada. De hecho, hay estadísticas e informes del INDEC, del IPEC, acá en la provincia de Misiones, que hablan de que la comunidad trans es el colectivo más vulnerado dentro del colectivo LGBTIQ+, y que tienen un promedio de expectativa de vida entre 35 y 40 años. No existe en nuestro país otro grupo poblacional que tan vulnerado y que tenga tan reducida el promedio de expectativa de vida. Entonces, en base a eso, ¿qué se necesitan? Políticas públicas, políticas de acción positiva, de inclusión laboral, en la salud, en distintos aspectos, ¿no? Erradicar el bullying en los espacios escolares para que no haya tanta deserción escolar, tener institutos contra la discriminación o lugares donde uno puede ir a hacer denuncias en caso de sufrir discriminación en ámbitos laborales, escolares, en la calle, en la vía pública. Todas esas políticas públicas son necesarias para erradicar ese promedio de expectativa de vida tan bajo, y entre ellas la protección penal especial. ¿Sí? La protección penal especial es donde el legislador dice, bueno, este tipo de crímenes o crímenes cometidos contra este grupo van a ser más severamente castigados porque es un grupo más vulnerado. Entonces el autor claramente se está valiendo de la falta de trabajo de Tehuel, que va a ir a cualquier lado o a cualquier entrevista de trabajo con tal de tener un trabajo, ¿no? Entonces ese aprovechamiento es lo que agrava las figuras penales, y que después de un largo proceso judicial la justicia no lo encuadre en eso. A mí no me sirve nada que el legislador dicte las leyes y queden las agravantes en el Código Penal si después en los casos concretos no se califica jurídicamente a la figura. Te iba a preguntar justamente eso, si la justicia argentina y provinciales están a la altura de estas circunstancias. Yo creo que no, yo creo que hay una gran falta de perspectiva en diversidad sexual todavía. Se ha avanzado un poco a partir de la ley Micaela en la capacitación obligatoria en los 3 poderes del Estado, especialmente en el judicial, con la perspectiva de género, ¿no? Pero la perspectiva en diversidad sexual va un poco más allá de ese género binario, y de entender de que vivimos en una sociedad machista en donde hay una desigualdad entre varón y mujer. Bueno, esa desigualdad también afecta a las disidencias, también afecta a las personas LGBTIQ+, que nos apartamos de la norma o de lo socialmente esperado, de lo que debe ser un varón o de lo que debe ser una mujer, y sufrimos esas mismas vulneraciones o peores, digamos, y eso todavía falta en la justicia. Falta que
que dejen de verlo todo como binario o desde un punto de vista mucho más cerrado, ¿no? Gonzalo, ¿es importante el trabajo que hacen las organizaciones, los colectivos? Es muy importante para mí, de hecho es crucial. Para el caso de Evelyn, para mí fue crucial el activismo, cómo pudo abrazar a la familia y pudo darle herramientas que el Estado no le dio. La familia de Evelyn fue a la Secretaría de Acceso a la Justicia de la provincia de Misiones y no le ayudaron. Le dijeron que no le podían dar un abogado gratuito, que solamente existen defensores oficiales para los imputados, pero que una víctima no puede constituirse como una especie de creyente oficial, que sí o sí necesitaba un abogado particular. Si el activismo no hubiese activado los mecanismos para que esos abogados particulares pro bono, de manera gratuita, puedan asesorar a la familia y acompañar durante un largo proceso judicial, hubieran estado solos. Hoy hubieran estado solos y no hubiésemos llegado a esa calificación legal, porque vos fíjate que ya la fiscal que representa los intereses, en principio, de la víctima, que acusa, que impulsa el proceso, hubiese quedado ya en la etapa de investigación porque la fiscal no consideró que haya crimen de odio. Entonces nunca hubiese llegado ni siquiera a juicio con esa calificación legal, digamos. Así que para mí en ese sentido es clave que desde los activismos podamos capacitar, informar a la justicia, porque también la justicia no es que va a saber de todos los temas. Más o menos en la medida de sus intereses personales, a veces se van capacitando en estos casos puntuales, ¿no? Y otras veces no y no le interesa. Entonces en ese sentido es importante la presión de los activismos. ¿Hay mayor sensibilidad, crees? Quiero pensar que sí. No, la verdad que no tengo un termómetro. Claro. Yo creo que cuando empiece a ver, yo hace varios años que vengo siguiendo, desde el año 2016 precisamente que pasó lo de Evelyn, vengo siguiendo los informes del Observatorio de Crímenes de Odio de la Argentina y no bajan las estadísticas, de hecho suben. Entonces yo, no sé, creo que no que no si hay estamos políticas yendo. públicas no están funcionando, digamos. Exactamente, hay algo que está pasando, yo no sé si es porque se visibilizan más también los casos, entonces a veces hay como Claro. más registro de casos que antes capaz quedaban invisibilizados, o también la comunidad LGBT se anima a denunciar más porque está como más empoderada y dice, che, yo no puedo seguir soportando esto puedo denunciarlo, puedo buscar las maneras de que se termine. Entonces, pero las estadísticas van en aumento, año a año. Entonces no sabría decirte a qué se debe, pero no veo una mejora como sociedad en el sentido de los resultados de la violencia, ¿no? ¿Cuáles son hoy los principales problemas, aparte del odio, que enfrentan las comunidades, estas comunidades? Hoy el principal problema es la falta de trabajo. De trabajo. Sí. Hay muchos problemas. Podemos hablar de la expulsión familiar desde edades tempranas, cuando uno decide salir del closet o cuando una persona trans decide comenzar su transición de género, la expulsión del hogar. Después, no todas las escuelas están preparadas. Claro. O sea, si eso te agarra en edad escolar, la mayoría de las personas LGBT, me atrevo a decir sin temor a error, el 100% sufrimos alguna especie de bullying en la escuela por esa cuestión. Y en no todas las escuelas se da educación sexual integral o no de manera correcta, ¿sí? Porque queda a discreción del director o directora del establecimiento educativo si la da o no, o presentan notas o mandan a preguntar a los padres si están de acuerdo o no que se dé educación sexual integral, cuando es un derecho de los niños, niñas y adolescentes recibirla, ¿no? De la escuela, de darla o no, o de los padres. Así como los padres no deciden si sus hijos tienen matemática, lengua, tampoco deberían poder decidir si sus hijos van a tener educación sexual integral, porque es una herramienta para ellos. De hecho, en los casos en donde se aplica bien la educación sexual integral, suelen saltar casos de abuso intrafamiliar. Claro. Entonces, como las mismas familias que están abusando de una infancia van a impulsarlo, claro. Exactamente. Y bueno, sorteando la cuestión familiar, sorteando la cuestión educativa, llegamos a la cuestión laboral. No vemos a personas trans trabajando en supermercados, en farmacias, no nos atienden en la administración pública, y hay muchas personas trans. Hace poco el IPEC presentó un relevamiento en la Cámara de Diputados donde censan a un montón de personas trans en la provincia de Misiones y sus condiciones de vida.
y no las vemos trabajando, digamos, ¿no? Entonces, me parece que... A pesar de los cupos. A pesar de los cupos, hubo un avance con la ley de cupo, se incorporaron varias personas trans al Estado Nacional por la ley de inclusión laboral trans, pero en este nuevo panorama nacional muchas de ellas fueron dadas de baja, siendo que supuestamente habían dicho de que no iban a tocar los cupos trans, y sin embargo sí despidieron a un montón de compañeras a lo largo y ancho de todo el país. Así que eso fue como también un avance y un retroceso. Y yo creo que la cuestión laboral es crucial, porque una persona que tiene trabajo, que tiene un trabajo formal, registrado, que tiene aporte, tiene derecho a una jubilación, tienen derecho... Vos hablás con chicas trans que ingresaron a trabajar y empiezan a proyectar. Antes vivían el día a día, en el trabajo sexual o en situación de prostitución, y no tenían una proyección de vida a futuro, ni siquiera se veían a ellas mismas de viejas. Claro. Y un trabajo formal te hace eso, te hace proyectar, empiezan a pensar en una casa, empiezan a pensar en otros derechos de tercera generación que muchos tenemos naturalizado, ¿no? Muchas quieren terminar sus estudios o iniciar estudios terciarios, universitarios, que antes para ellas era impensado. Así que para mí la cuestión laboral es crucial, que puede ser una política pública del Estado o puede surgir del privado. Es más difícil, en general, este tipo de cuestiones del privado no surgen de manera natural y es por eso que se necesitan políticas de acción positiva. Ojalá no necesitemos cupos, pero lastimosamente necesitamos un Estado que se ponga las pilas y por lo menos ingresen al Estado, a trabajar al Estado, o también puedan beneficiar impositivamente a los comerciantes para, de alguna manera, incentivar a que contraten a personas trans. Gonzalo, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.